Me presento a todos a todos los participantes, a todo el público que ha entrado a la sala. Soy Andrea Giace, soy actriz y licenciada en artes y en la universidad doy una materia que se llama Teatro 1. Y bueno, voy a hacer rápidamente, hola Federico, ¿cómo te va? Voy a hacer rápidamente una lista de agradecimientos. En primer lugar, les quiero agradecer a los panelistas que hayan aceptado esta invitación a este convite con tanto entusiasmo, con tanta disponibilidad. Se los agradezco de corazón en nombre de la universidad y en el mío propio. Gracias por estar acá. Después me gustaría también agradecer a Andrea Pontoriero, no sé si está por ahí, y a todo el equipo que hace posible que este congreso suceda desde hace ya 8 años y que este año, debido obviamente a lo que estamos atravesando, han redoblado los esfuerzos, así que los felicito y les agradezco todo este trabajo. Después, bueno, a Oscar Echavarría, que es el decano de la facultad, que da la posibilidad de que este espacio suceda, propicia este espacio de encuentro, de intercambio, de reunión. Gracias a él por darnos este espacio. Y bueno, y después agradecerle al Congreso que confíe en mí desde ya 8 años para poder coordinar y organizar algunas mesas de trabajo. Muchas gracias por todo esto. Y por último, quizás debería ser lo primero, al público que está entrando, que está participando, que como en el proceso creativo también sucede, completa lo que en algún momento nosotros pensamos, imaginamos y hacemos. Así que gracias por estar ahí y participar y ser parte de este encuentro. Bueno, el nombre del panel es Festivales y Circulación, extender redes y construir puentes en la diversidad iberoamericana. Y un poco los integrantes de este panel, desde su saber, desde su conocimiento, desde su experiencia y su hacer también en el campo artístico, nos regalan con su recorrido algunas cuestiones que nos interesaba trabajar en la mesa. Voy a presentar, como les decía al principio a ellos, voy a presentar muy escuetamente a cada uno de ellos, ya que el recorrido que han hecho, la trayectoria que tienen, lo que han trabajado y lo que siguen trabajando en el campo del arte es enorme y valiosísimo. Pero los voy a presentar en función de lo que a mí me interesaba que trabajemos en la mesa. En principio, Pepe Bable, que no lo... Pepe, ¿se le apagó la cámara o se cortó? Bueno, sigo con otro panelista y después seguramente lo recuperaremos. Sí, se Bueno, desconectó. sí, puede ser que se haya cortado. Bueno, no importa, estas cosas ya vienen pasando, no hay problema. Zaida Rico, que está en España, bueno, es especialista en gestión y es actualmente secretaria técnica del programa Iberescena. Iberescena es un programa de ayuda, ¿no es cierto?, y de convocatorias a compañías y grupos de artistas, ella lo va a explicar mejor, y además de ser actriz, de ser dramaturga, de ser directora y de ser docente. Y nos interesaba la mirada de Zaida justamente para comprender que también estas circulaciones de grupos internacionalmente y dentro de lo que sería Latinoamérica o Iberoamérica, también necesitan de un apoyo, ¿no? de un andamio que les coopere para que esto suceda. Pepe, que volvió, acá estás, Pepe. Me caí. Había empezado por vos, Pepe, también en España. Fue André, durante... Sí. ¿me escuchás? Yo Una te escucho cosita perfecto. técnica, solo una cosita técnica. Traten de no detener la grabación, ¿sí? Porque esta sesión está siendo grabada. Hay un botón que ustedes pueden acceder abajo
para no detener la grabación. Ah, Sin bueno, querer bueno. por ahí aprietan un botón. Ah, bueno, bueno. Yo lo ¿Sí? apreté ya, ya no sé Ah, si sí, me sí, sí, no viste hay problema, pero ya, ya la cara estamos de grabando sí. nuevamente. Para tener en cuenta nada más. Bueno, Bueno, gracias disculpa, Adrián. No, pueden por seguir. favor. Bueno, Pepe fue durante 27 años director del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz y además de ser uno de los fundadores y, y es además director de escena y actor y autor y gestor y me interesaba particularmente la mirada de Pepe porque durante 27 años seguramente ha visto cómo se iba configurando la identidad de un festival y cómo esa identidad también seguramente se iba transformando en función de las expresiones artísticas que iban sucediendo. Y eso es, creo que, fundamental a la hora de entender que el festival también va forjando una identidad y que eso va acompañando el proceso de los artistas eh, y a veces lo va enriqueciendo también el proceso de esos artistas. Alejandro Clavier, que está en Lima, es director de Sala de Parto, un programa de creación de artistas emergentes de Teatro de la Plaza. Y si bien no hace muchos años que existe este programa, me interesa sobre todo que es un programa que intenta ir a investigar y ahondar sobre no solo la creación, sino también la investigación, ¿no? Entonces se pone en comunión el conocimiento a través de la práctica y la práctica que finalmente puede construir conocimiento. Federico Irazábal, nuestro director del FIBA, del Festival Internacional de Buenos Aires, que hace muy poquito terminó. Bueno, además, Federico es licenciado en Artes por la Universidad de Buenos Aires, además de ser docente, crítico, investigador y gestor cultural. El FIBA es un festival que tiene una identidad internacional, pero que también fomenta cada vez más una identidad federal, o eso es lo que yo considero, y trata de dar visibilidad a todas aquellas compañías que de otras regiones, fuera de la ciudad, con muchísimo esfuerzo, ¿no? Trabajan y generan procesos y experiencias artísticas extraordinarias y que este festival le permite la visibilidad. Y seguramente con el nuevo formato de este año ha permitido también que muchas de las cosas que suceden acá en Buenos Aires tengan visibilidad en otras provincias, porque han subido mucho material a la web, entonces eso, ¿no? Supongo yo, bueno, alentará el intercambio. Y por último, el hombre de cine de la mesa, es la mirada cinematográfica, Eduardo Calcaño, que es crítico, autor, director, pero además actualmente es parte de lo que se llama Historias Breves, que es una convocatoria que organiza el INCA para jóvenes creadores, y nos interesaba también la mirada de Eduardo justamente porque es un congreso de tendencias escénicas y audiovisuales, y también pensar en el cine, en comunidad con el teatro, ¿no? Así que bueno, hecha la presentación, y por supuesto pueden ampliar lo que gusten cuando tengan la palabra, este panel un poco se armó en función de que observábamos que existen un montón de compañías que intentan articular sus procesos creativos en coproducciones y trabajar con diferentes artistas o personas de otros países y generar una comunidad, una reunión, un intercambio. Que también existen un montón de compañías que circulan por diferentes festivales internacionales, iberoamericanos, nacionales, ¿no? Y en esa circulación se retroalimentan de otras compañías que a su vez desde otras regiones también transitan esos espacios. Y también en el caso de las convocatorias y de las líneas de ayuda, también existen muchísimos artistas interesados en la formación o en la reunión de otros artistas en ciertas regiones distintas a la local. Y todo esto
evidentemente será obviamente por un deseo de compañías o de grupos de artistas, pero de algún modo me llevaba a una primera pregunta que puede ser muy general, pero al mismo tiempo puede ser muy, muy honda, que es, ¿para qué un festival? ¿No? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y para quiénes una ciudad organiza un festival o una convocatoria o ciertas líneas de ayuda para ciertos proyectos? Así que muy relajadamente, en una reunión de amigos, el que quiera puede empezar. Uno podría decir también, bueno, esa pregunta desprende, bueno, ¿para qué finalmente el teatro o el cine, no? Porque, digo, pero por ahora, ¿para qué el festival? Bueno, si quieren arranco, no tengo... Dale, Fede, dale. No tengo problema, porque efectivamente es esa pregunta que acabas de hacer, André, que creo que todos nos hemos hecho en algún momento en cada una de sus áreas y lugares, es la pregunta clave. Digo, para mí la pregunta es, ¿para qué el FIBA? ¿Para qué necesita la ciudad de Buenos Aires el FIBA, siendo que es una ciudad que vive y late el teatro de manera absolutamente autónoma e independiente? A diferencia de lo que pasa en otros festivales del mundo, muy importantes también, se producen en ciudades que no tienen una tradición teatral tan enormemente fuerte. No sé, uno puede mirar y pensar el Festival de Edimburgo, el Festival de Aviñón, y no por entrar en sistemas de comparación, pero básicamente tratando de entender esta lógica de el festival llega, produce un enorme movimiento, una enorme sinergia en torno a la teatralidad, terminan las 3 semanas, las 2 semanas, el mes en el que transcurre el festival, el teatro desaparece por un tiempo para que un año después vuelva a encontrarse con compañías que producen y que visitan esa ciudad para generar teatro. La ciudad de Buenos Aires, si hay algo que no necesita, es eso. La ciudad de Buenos Aires tiene todo. Por supuesto que necesita apoyo, necesita fondos, necesita... Todo lo otro es indiscutible. Ahora, que hay una pulsión de teatralidad en la propia ciudad es innegable. Que somos una de las capitales teatrales de habla hispana del mundo es innegable. Entonces, no hay forma de dirigir un festival artístico como el FIBA sin hacerte esa pregunta, sin tratar de entender cuál es la función. Pero por supuesto que ahí empiezan a aparecer en la respuesta cuestiones geográficas, por ejemplo. ¿Dónde queda Buenos Aires con relación a los otros centros teatrales? Y entonces empezamos a mirar que hay una distancia y una lejanía que se mide en recursos económicos, que hace que ni la comunidad artística ni la comunidad de espectadores tenga acceso a determinada cantidad de creadores que en otras capitales teatrales del planeta están produciendo. Porque no tenemos la chance de tomarnos un tren e irnos a Madrid, irnos a Barcelona, irnos a París, irnos a Berlín, por un costo relativamente bajo y por un tiempo relativamente acotado. Digo, si queremos realizar un viaje de esa índole, sabemos la energía que hay que poner y el dinero que hay que poner. Entonces, un festival puede cumplir esa función. Por un lado puede ser el evento que viene a mostrar esas grandes teatralidades o esos sistemas teatrales de otras latitudes. Y esa puede llegar a ser una función. Otra función tiene mucho que ver con el espíritu de esta mesa, que es poner a los creadores locales en relación con creadores externos que tengan la chance, desde mi punto de vista, y esto ya empiezo a responder en términos de mi propia gestión, que tenga la chance de incomodar a los artistas locales. ¿Qué quiero decir con incomodar? No buscar los socios directos, es decir, aquellos artistas extranjeros que dialogan la misma lengua artística o estética que el creador local, sino tratar de trabajar con algún punto de tensión, en donde vos puedas encontrar que se genere una tensión entre el artista local y el artista extranjero y que en esa tensión que se produzca, tener la suerte de que ambos salgan de ese vínculo modificados. Y luego la tercera pata fundamental, esto tendría más que ver ya con una idea de un festival como escuela, de un festival como academia, de un festival como un espacio también de formación.
Y luego, por supuesto, poder mostrarle a esa comunidad de espectadores que la ciudad de Buenos Aires tiene en cantidad, por suerte. Tenemos así como tenemos una muy nutrida población artística, tenemos una muy nutrida población de consumo artístico, y hablando puntualmente de lo teatral. Y ese espectador también tiene la chance de encontrarse en esos 10 días de festival, de ver qué es lo que está pasando a nivel estético, en términos de lenguaje teatral, en otras latitudes, que de otro modo se le vuelve imposible, con excepción de las grandes vidrieras, digo, donde tenés Broadway, tal vez, en donde, aunque no vayas a Broadway, más o menos entendés cómo es la estética, el sistema de producción y la lógica. Pero luego empezar a mirar, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el teatro alemán? ¿Qué es lo que está pasando en el teatro español? ¿Qué es lo que pasa en el teatro uruguayo? ¿Qué es lo que pasa en el teatro brasilero? Entendiendo todo eso como una diversidad inabarcable, a su vez, puede llegar a ser una de las potenciales respuestas. A mí, en términos de respuesta a tu pregunta de para qué un festival, me parece que tiene que trabajar en estas 3 líneas. Es decir, que claramente tiene que poder ubicarse en este sentido de tensionar e incomodar a determinada comunidad de productores, de hacedores del teatro, para generar un diálogo que de otro modo no se habría producido, y por otro lado, la posibilidad también, sobre todo porque el FIBA es un festival público, y al ser un festival público también tiene una función pública, es decir, donde no puede responder al capricho de la dirección artística y al capricho de la estética, que a mí más me conmueva o que a mí más me guste, porque estoy administrando fondos que son públicos, que son fondos otorgados por los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en ese punto, también hay que entenderlo como festival desde un punto de vista de diversidad, de tratar de llegar a la mayor cantidad de públicos posibles, entendiendo los públicos como un complejo muy diverso. Tarea que se va haciendo de a poco. Vos lo sabés, Andrea, el FIBA tuvo una relación casi inexistente con el público infantil. En los últimos años fuimos dándole un poco más de cabida, y este año armamos el FIBITA, porque sabíamos que teníamos ahí un sector de la población que estaba absolutamente abandonado por el FIBA. Y esto no estoy hablando mal del FIBA, estoy diciendo en el perfil estético que había tenido el FIBA durante determinado tiempo, se buscó eso, se buscó un sistema artístico y estético vinculado con cierta élite teatral, y se descuidó todo otro costado. A mí lo que me interesaba era, sin abandonar esa élite teatral, a la que indudablemente, porque sería hipócrita decir lo contrario, a la que indudablemente pertenezco, a la que pertenezco por afinidad estética, a la que pertenezco por afinidad de lenguaje, a la que pertenezco por ideología estética, ese sector es el que a mí, como individuo consumidor de teatro, es el que más me convoca, pero no es al único sector al que puedo recurrir como director artístico de un festival público. Y entonces salir a buscar determinados mecanismos de masificación también de la práctica teatral, que fue lo que hicimos con la Maratón Abasto, no este año por cuestiones pandémicas, pero que era poner a los artistas independientes que trabajan dentro de determinado circuito en un circuito infinitamente más amplio, para ver qué es lo que ocurre en la relación de ese artista con ese espectador infinitamente más amplio, que tal vez no tiene la formación en la gramática teatral que puede tener el espectador que va habitualmente al Callejón, al Portón de Sánchez, al Beckett o alguna de las salas independientes que tiene la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos un espectador muy instruido. Pero bueno, salir a buscar ese espectador ocasional que se encuentre de casualidad yendo al trabajo, yendo a su casa, que se encuentre con una producción artística, también con la expectativa de formar muy lentamente y sin la ambición de que un festival se convierta en una escuela de espectadores, porque no puede serlo, porque ocurre 10 días y desaparece, ¿eh? O sea, si hay que formar público, son otros los organismos que tienen esa función de manera principal, pero sí una pequeña zona del festival tiene que ver con esto. El festival tiene un enorme impacto mediático, una enorme presencia mediática, es una bomba que estalla durante 10 días y que tiene una capacidad de circulación que otros modos de producción del teatro no lo tienen. Entonces, todo eso hace que el FIBA tenga un sentido único. Y el último punto, y cierro, no lo desarrollo porque seguramente lo hablaremos más adelante, es la idea de la vidriera
hacia la internacionalización, que ese es el punto en donde en una ciudad tan extremo sur como es la ciudad de Buenos Aires, un festival tiene el poder de poner a los artistas en relación con programadores internacionales que puedan ver y conocer eso que se está produciendo en la Argentina y que sea el punto de partida de ese artista local hacia las teatralidades del mundo. Bueno, muy bien, gracias, Fede, muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere seguir? Pepe. Hola, antes que nada, bueno, agradeceros esta oportunidad de poderme asomar de nuevo a Latinoamérica, con quien me une tantísimas cosas y con tan buenos amigos como Zaida, como Alejandro, como Fede y como Eduardo y como tú misma, ¿no? Bueno, añadir solamente que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Fede. Un festival creo que lo que sí tiene que tener claro desde el principio es su utilidad. Al momento que el festival, a la hora de gestarse, tenga clara cuál es esa utilidad, pienso que ya está más que justificado digamos, el ser de ese evento. Si además ese evento luego se le dota, ya no solamente de recursos económicos, sino también de recursos de cualquier otra índole para que, además de esa utilidad primigenia, pueda aspirar a conectar con otros modelos distintos, los modelos clásicos de lo que entendemos por un festival, yo creo que ya está todo más que plenamente justificado. Yo creo que un festival debe de ser siempre el motor que genere y el corolario de cosas. O sea, un festival como el FIBA, un festival como el Festival de Otoño de Madrid, está plenamente justificado porque debe de ser el corolario a toda la actividad teatral que esa ciudad de por sí genera. Un festival tiene que estar muy perfectamente entroncado con el lugar donde se desarrolla. Si está de espalda a ese lugar, estaría haciendo, digamos, un mal uso de realmente lo que debe de ser un festival. Y otra cosa que el festival lo que nunca puede ser es la panacea de carencias básicas que tenga ese territorio. Si en esa ciudad o en ese pueblo nunca, no existe el teatro durante 360 días, ¿para qué vamos a querer un gran festival que venga a ocupar, a dar teatro en 5 días? Mire usted, ese festival no tiene ningún sentido. Dote usted esa ciudad de un tejido teatral acorde a sus necesidades, que tenga una programación adecuada y luego usted, como un corolario a todo, pueda permitirse el lujo de tener un gran festival que concite la atención no solamente de la más media, sino también del público privado, como del público cautivo, como del público potencial. Gracias, Pepe. Muy bien. ¿Quién más quiere seguir? Yo podría hablar, pero... Sí, habla. Perfecto. No, como no manejo bien la... en principio quiero decir que los festivales de cine son completamente diferentes a los festivales de teatro y sospecho que originalmente habrán tenido el mismo objetivo, es decir, el de poder comunicar una forma estética, artística, conceptual, que tenga que ver con algo que la gente no ve habitualmente en las salas. Ahora, el paso del tiempo en el cine ha desvirtuado mucho su sentido, a tal punto que nos encontramos con cines, con festivales con cine comercial. Es decir, vamos a tratar de ver películas diferentes, a tratar de encontrar nuevas tendencias, algo que nos sacuda, que nos modifique. Y hoy no se encuentra. Hoy hasta el Festival de Cannes se ha convertido en un festival de cine comercial. Y no hablar ya, porque podría resultar antipático, y no sé si eso pasa en el teatro, que es la mirada de la crítica. La mirada de la crítica hoy es tan diversa
que casi es risible. No es muy difícil encontrar a alguien con un concepto que lleve como crítico a un festival a una película que tenga algún sentido. Y en los festivales de cine, el alma del festival está en la elección de las películas. No hay una idea, tal vez, ni siquiera de competir con otros cines, sino de poder mostrar nucleadamente películas que no funcionan en las áreas normales. Esos son los menos, porque hay otros que juntan películas chatarra para pasar. No es por hacer nombre, pero no es lo mismo un festival por ahí en Miami que un festival como alguno de los que se hacen en Buenos Aires o el Festival de Venecia o festivales chicos en Europa de mucha categoría. A mí lo que más me preocupa y lo que más me interesa de esta charla es que tengo la sensación que lo que estamos hablando es viejo, que esto ya pasó, que los festivales van a ser otros festivales, que nosotros vamos a ser otras personas, que el cine y el teatro y cualquier tipo de obra artística va a tener otra concepción. ¿Por qué? Porque estamos en un cambio que generalmente se da en la historia de la humanidad. Y en general se da para mejor, es decir, pasar del impresionismo al cubismo, entonces te desubica y vos que estás escribiendo pasás a escribir otra cosa porque te mueve las neuronas. Y yo no sé qué va a pasar de esto, no sé, pienso que nuestro trabajo, el trabajo colectivo de los pocos que estamos acá y que tenemos que ver con la creación de esta forma de nuclear artistas dentro de nuestros respectivos rubros, va a ser muy difícil. Creo que nos tenemos que ir preparando para esto. Yo lamento decir que hasta lo que estoy hablando es antiguo, que ya mañana no va a tener sentido. Tal vez sea un poco escéptico, pero paralelamente trabajo como tutor en Historias Breves. Historias Breves es una especie de ciclo anual que hace el Instituto de Cine ya desde hace 25 años, que si no es único en el mundo, está cerca, que es hacer un concurso general, federal inclusive, pueden participar los cineastas del interior, que presentan sus proyectos y el Instituto de Cine se los produce enteramente. Y lo más importante es para que lo hagan como si fuera un largometraje, pero solos. Es decir, los tutores, somos 3 tutores, un tutor en producción, un tutor en dirección y una tutora en la parte técnica, asesoramos, pero la responsabilidad total hasta la transacción comercial con los sindicatos la tienen que hacer los realizadores. Con lo cual están haciendo su primer largometraje, que no puede durar más de 14 minutos, pero que están haciendo una experiencia profesional avalada totalmente por el INCA, que, aclaro, es autónomo, no depende del Estado, ese dinero no sale del Estado. Entonces yo recuerdo, con mis años de cine, que hago cine desde que tengo 17, empecé escribiendo en un diario, a mí me costó un montón hacer un cortometraje, que lo hice recién casi a los 30. ¿Por qué? Porque tenía que juntar plata de acá, conseguir algún editor amigo.
y hoy es diferente. Y eso también va a tener un cambio, porque creo que específicamente Historias Breves nos podría dar esa nueva mirada que estamos esperando que exista, y que sin duda no es la que estoy mostrando yo. Lo que decías, Eduardo, en relación a que, bueno, estamos en un momento de transformación y de cambio, tiene que ver con algo que dejé para el final, que es un poco también qué fue lo que pasó, ¿no? Pero primero quería plantear lo de para qué, para entender como el espíritu más genuino de lo que es, para luego ver, bueno, qué se pudo hacer con este contexto que estamos atravesando todos. Algunos, como decía en Lima, algunos más inhibidos que otros, ¿no? Inhibidos o, digamos, prohibidos, digo, una palabra un poco fuerte, pero digo, pero está buenísimo, Andrea, que lo hayas traído, digo, sí. No, es que yo creo que ese espíritu va a continuar. Ahora no sé cómo, no sé cuál, no sé quiénes van a ser los inhibidos, quiénes van a ser los prepotentes, los audaces, los que se tiren a hacer una historia que le interese a la gente. Yo vengo escribiendo un libro hace 5 años y lo leo ahora y me parece que después de la pandemia no le interesa a nadie, porque las vivencias que ha tenido cada ser humano en el mundo nos ha cambiado profundamente. Esto es lo que yo siento. Sí, a mí, por lo menos, me cuesta mucho escribir. Yo escribo y digo, es mi abuelo que está escribiendo. Coincido. Bueno, Alejandro, Zaida, sí, dale. ¿Vale? ¿O yo? No, te vi que activaste vos, por eso dije. Sí, soy breve. Quiero partir también de la base desde la que estoy muy de acuerdo con lo planteado con Federico y con Pepe, también con vos, Eduardo, pero como voy a referirme a los festivales de artes en vivo, digamos, de nuevo giro un poquito el foco hacia ellos dos, pero, o sea, cuando vos tiras esta provocación, yo no puedo dejar de pensar que un festival tiene que ver y tiene que estar entroncado con los derechos culturales, ¿no? de la sociedad, que son al fin y al cabo derechos humanos fundamentales, o que deberían serlo para todos los habitantes de la Tierra. Entonces, desde la gestión cultural y desde también haber sido parte de los festivales desde diferentes puntos de vista, como artista y como hacedora, pienso que los festivales también son esos lugares desde donde respetar, promover y proteger esos derechos a participar en la vida cultural de las ciudades, de los pueblos, de las naciones, ¿no? Y cuando hablo de este derecho de participación, lo lanzo en ambas vías. Por una parte, en relación a los hacedores de las artes en vivo locales, que reciben este festival como un lugar, como decía Federico, ¿no? Para ver tendencias escénicas de otros países, para mostrar sus propuestas, para vender y para catapultar hacia la internacionalización, ¿no? Pero también como un derecho a la participación de las audiencias, del público que asiste a ese festival. Federico hablaba de esa élite, y por supuesto que la gran mayoría de los festivales tienen ese público que ya está fidelizado, pero también creo que ese público que espera cada año, ¿no? Pero también los festivales deberían ser una herramienta para, desde este concepto de los derechos culturales, llegar a ese público que todavía no sabe que se merece ser público de esos festivales, ¿no? Y poder llegar
llegar a través de los festivales a esos lugares donde no llega la programación durante el resto del año, donde es un erial, como decía Pepe, los 360 días restantes, ¿no? Y gente que ni siquiera se plantea que un derecho cultural, el derecho a ser parte de un festival como público, es un derecho humano. Y creo que es que los festivales son esa intercesión perfecta, digamos, entre esta cuestión del derecho, entre la economía y entre la cultura, ¿no? Tienen esta triple naturaleza, porque un festival es generador de empleo, porque es generador de sentido y de identidad, y porque es generador, ojalá, de participación, ¿no? Y por último, ya como para cerrar esta intervención, también en relación a lo que se ha hablado, también creo que un festival no puede estar alejado de su territorio, que no puede ser lo mismo un festival como el Festival Mexicano de Teatro para el Fin del Mundo, que se desarrolla en lugares que están en estado de emergencia, en contextos de riesgo y de reconstrucción, con el Festival de Cádiz. No pueden ser dos festivales iguales, no pueden tener una misma programación y no pueden tener unos mismos objetivos. Y por lo tanto me gustaría recalcar la necesidad de la importancia de la gestión local, mirando desde el territorio, desde donde se genera ese festival, ¿no? En principio, hasta aquí. Gracias, Aida. André, Bueno, yo, sí. un poco para agregar, primero Sí. que nada me siento un poco fuera de lugar en este grupo de personas con tanta experiencia, con muchísima más experiencia que yo, y les agradezco muchísimo la invitación, y desde el corto tiempo que tengo trabajando puedo aportar, y creo que escuchando a Zaida pienso también en esto del derecho a la belleza. O sea, hay algo que lo que compartimos hoy, todas las que estamos acá, es una terquedad, ¿no? Como creo que estamos reunidas reflexionando, buscando formas de que los proyectos culturales de los que formamos parte resistan este capítulo y que nuestras comunidades tengan acceso a la belleza a pesar de todo, ¿no? El panorama para las artes escénicas en el Perú es como súper oscuro, y hoy bien les hablo desde nuestro caso, que tiene características muy particulares. Somos una institución privada sin fines de lucro, y sin duda nos ubicamos en una situación de privilegio que no es representativa de lo que está sucediendo en el país. Pero ¿por qué existe el festival cuando existía? No sabemos si va a existir nuestro Festival Sala de Parto. Existe en función de lo que nace en ese festival. Hace 7 años, la primera edición del festival fue de 3 días, un festival de lecturas dramatizadas de obras peruanas nuevas. Y eso, con el tiempo, no sé por qué, con la ambición, en verdad fuimos como tomando decisiones para parecernos a festivales más grandes quizás, no sé. Empezamos como enriqueciendo el festival con invitados internacionales, como con más capas, y la verdad es que llegó a tener una estructura súper grande en la última edición, de la cual me parecería interesante hablar más adelante, como que teníamos la formación, un programa de visitas que juntaba a artistas escénicos de fuera de Lima con artistas escénicos de Lima. Teníamos un espacio para reflexionar sobre el arte y la comunidad, digamos, como que era una cosa enorme. Y ahora, por la pandemia, nos hemos tenido que sentar como a entender qué es, cuál es la esencia de nuestro trabajo, ¿no? Y en este punto, la esencia de nuestro trabajo vuelve a ser el proceso de creación del cual tú mencionaste un poco, este proceso de investigación y de desarrollo de trabajo, de obras que actualmente está dirigido para artistas escénicas mujeres peruanas y de identidades sexuales disidentes. Este proyecto yo lo dirijo, el programa específicamente lo dirijo con una colega, se llama Claudia Tangoa,
Yo dirijo un poco como sala de parto en general, que es el festival, el programa, pero el programa en sí mismo, el acompañamiento, lo hago con esta colega. Y se trata de un proceso de 1 año y 9 meses, que yo sé que suena largo, pero digamos está diseñado para ser útil para digamos, el ritmo de vida de una artista escénica peruana que tiene un trabajo y que quizás es madre y que está en el tiempo que le queda desarrollando una chamba durante todo ese tiempo y cubriendo además, como por ejemplo, algunos espacios vacíos que no tenemos en Perú, que por ejemplo nos hacen falta más referencias, nuestra formación es bastante limitada y además es privada. Digamos, estaba pensado para eso y este año nuestro festival se va a limitar de nuevo como el inicio de toda nuestra vida. Estamos regresando a la esencia, estamos regresando a ese festival de 3 días en donde vamos a mostrar lo que hemos trabajado en este año y 9 meses, ¿no? Y coincido con Eduardo en que, claro, estos objetivos de los que hablaba Federico, que por supuesto son totalmente válidos, un festival es para la formación, para el diálogo, al fin y al cuentas es un punto de encuentro, ¿no? Ahora la pregunta para el futuro, ¿cuál va a ser? ¿Para qué va a significar? O sea, ¿para qué hacemos un festival de teatro? Yo creo que tendrá que ver con renovar nuestros votos con el ritual, como ahora que nuestra vida está mediada por una pantalla más que nunca, que antes ya lo había estado, pero ahora más que nunca, como el trabajo de un artista escénico creo que va a ser ese, como generar un ritual que nos envuelva y que al mismo tiempo nos ayude a entender y a iluminar las grandes preguntas que nos atraviesan en este momento, ¿no? Sí, gracias Alejandro. La segunda pregunta, pero me voy a desviar un poquito porque me parece que por ahí hay un tiempo que sería bueno utilizar para pensar, ya que apareció también, incluso apareció desde la práctica, ¿no? Desde, bueno, el FIBA que se hizo hace poco y que intentó encontrarle la vuelta para hacerlo con algunos condicionamientos que todavía nosotros en Buenos Aires tenemos, ¿no? A partir de lo que decía un poco Eduardo, del tema de, bueno, cómo lo pensamos ahora, lo que decía Alejandro, qué nos pasa ahora, qué pudimos hacer, ¿no? Me gustaría que cada uno desde sé que por ejemplo el Festival de Cádiz se hizo, digo, ¿cómo se pudo hacer? ¿Qué se pudo hacer? ¿Qué se vio inhibido? ¿Qué se vio transformado? ¿Qué quizás vaya a quedar como parte del formato y qué bueno, lo hicimos para subsistir un poco y se desechará? Si los procesos también de creación fueron modificados, fueron mutando, depende de qué podíamos, qué no podíamos. Me gustaría, o los modos de abordaje, o incluso, no sé, en el caso del FIBA, que es internacional, ¿cómo se pudo articular una internacionalidad con fronteras, o por lo menos muchos países con fronteras cerradas, digo, que de hecho sé que lo hubo, digo, ¿de qué manera un poco transitamos este cambio, esta transformación, que por supuesto es social, pero que bueno, aquí nos trae al campo artístico, ¿no? En principio, pero que bueno, que no escapa de que es social también, que cada uno se vio modificado por esto que estamos atravesando. Creo que yo iría directamente a esa y le daríamos un tiempo a reflexionar sobre eso, si les parece bien. Te diría concretamente que casi como creador uno puede estar agradecido. Tal vez yo escribo temas y uno es recurrente con sus temas, sobre todo en lo conceptual. Y esto nos está obligando a cambiar. Este programa de hoy creo que va a ser histórico, porque vamos a estar hablar de un festival, y decir, bueno,
¿Cómo fue concebido? Fue concebido, bueno, con lo que hubo, pero fue interesante porque la gente pudo entrar. Y yo creo que vamos a pasar a algo completamente diferente. Y esto es lo que más me atrae de todo. No solo desde el punto de vista de la programación de un festival, de la concepción, de la necesidad que fundamentalmente tiene el teatro, que es diferente al cine. El teatro tiene algunas limitaciones y algunos detalles que lo favorecen, fundamentalmente los costos. Por ejemplo, hacer una película hoy lleva mucho más tiempo que hacer una obra de teatro, que programarla, y fundamentalmente la producción es carísima. Con lo cual ya imagínense la mentalidad de los productores. Antes nosotros hacíamos una película y antes de exhibirla en nuestro país la pasábamos en los festivales porque eso prestigiaba a la película. Hoy, y esto sí hablo de hoy y de ayer, ya no prestigia, porque en general lo que yo rescato de la gente de teatro que me acompaña en este grupo es que tienen un espíritu, no quiero que suene despectivo, pero es naif. Es esta cosa de recurrir y rescatar al espectador que no está, que no vio. Yo creo que el que quiere ver va y ve, y se mueve y ve. Y por eso nace de una manera y es su naturaleza. Y la lucha está en este muchacho que es el más joven y que está luchando en decirse, no, che, despiértense, el teatro es otra cosa, no la que puedan ver grabada por televisión o lo que les cuenten en los diarios. Esta transformación que la van a tener que llevar a cabo, y creo que lo más difícil va a poder ser ver de qué manera acercarnos a una gente diferente siendo nosotros también diferentes. Creo que nos espera un trabajo muy, muy arduo y entre ellos poder llegar a buscar el punto justo del objetivo de un festival. Antes eran necesarios los festivales, ahora muchos festivales son comerciales, se pasan para vender la película nada más, en cine hablo. Y esto a mí me deprime bastante, porque prefiero pasar en una sala de barrio mi película que pasarla en el Festival de Cannes. Así que al grupo entero quiero felicitarlo fundamentalmente por su espíritu, porque alguien que hace un festival y que organiza y que se rompe el culo todo el año para hacer un festival, para dárselo a la gente que no puede ver determinadas obras, me parece un acto de generosidad y de respeto que les agradezco, porque ya antes de la pandemia la generosidad y el respeto, y me refiero también al mundo artístico, se ha perdido muchísimo. Entonces, creo que los que vienen van a tener una lucha muy, muy ardua, pero bienvenida, porque la vida nuestra, cuando hacemos algo diferente, que tiene que ver o con la estética o con lo conceptual, lo que sea, pero es una obra de arte, requiere ese esfuerzo, ¿viste? Hay que ponerse. Y además, lo que más me satisface de lo que les digo es que estoy seguro que para todos nosotros que estamos acá no es un trabajo, es un placer. Los que hacen el teatro y aman el teatro se divierten haciendo teatro. Y yo me divierto haciendo cine y lo hago hace 60 años y siempre voy cambiando y voy haciendo esto, pero para mí no es un trabajo. Entonces la gente tiene que encontrar cosas que no sean un trabajo y que se acerquen al teatro y al cine, o a la escultura o al arte.
hay que acercar a la gente a la cultura. Y para eso los festivales pueden funcionar, los nuevos, pero con otra mecánica, no tan estructurada y no tan fija geográficamente. Pero me estoy adelantando al fin de la pandemia. No, Eddie, te hago una pregunta. En relación a historias breves, ¿se pudo hacer este año, digamos, en el 2020, o se suspendió totalmente eso? No, se suspendió. Esa convocatoria. Claro, se suspendió totalmente porque, como yo ya les dije, el instituto es autárquico, pero recibe dinero de los cines, de las exhibiciones, de un montón de mecanismos que ya en la pandemia quedaron inhibidos. Claro. Exacto. Y bueno, entonces no se les pudo dar el dinero a los realizadores para que hicieran sus películas para el ciclo de este año. Yo la semana que viene tengo una reunión en el INCA con gerencia para ver de qué manera podemos empezar a pensar, como yo digo, que tenemos que... Es un poco... Digo que nos falta muchísimo tiempo. Pero seguir con los festivales, seguir con historias breves de la mejor manera posible. Es un poco lo que le pasaba también a Alejandro, ¿no? Que al ser un ente que necesita, digamos, que se retroalimenta con la venta de entradas o con... hay cosas que se ven absolutamente inhibidas porque no tienen capacidad, en principio económica, ¿no? No, por lo que entendí, Ale, ¿no? Los festivales, en definitiva, o una sala cinematográfica que hay distribuidores y productores detrás, etcétera, son empresas. Hacer una película es una empresa. Sí, sí, por la pandemia se destruye toda esa estructura que se llegó a manejar financiera y económicamente, hay que inventarla de nuevo, tal vez. Tal vez. Tal vez, no sé. Bueno, y en relación, no sé, Fede o Pepe o Zaida, en relación a cómo se fueron articulando, por ejemplo, Zaida, las líneas de ayuda, ¿cómo fue ese proceso en el 2020? Perdón, creo que iba a hablar Alejandro, no sé si perdón. algo. No, que me pareció que, Andrea, perdón, me estabas preguntando algo en relación a la organización, y sí, efectivamente, nuestro modelo de negocio es, tenemos una marca que se llama Los Productores, que antes de la pandemia realizaba montajes de gran formato para un público amplio, y con las utilidades que generaba esta marca se cubría el déficit de Teatro La Plaza, que tiene proyectos como Sala de Parto, que son sin duda, eran, por un festival es caro, ¿no? Eran muy costosos, ¿no? Pero ahora con la pandemia hemos tenido como que reestructurar completamente todo. Solo quería como agregar eso. No, sí, porque lo uní con lo que estaba diciendo de historias breves, por eso te decía. Y perdón, ¿querés seguir, Zaida? Y después le hago una preguntita a Alejandro. Me da lo mismo, si quieres hacérsela, adelante. No, lo que te decía es de reformular y de reorganizar. Tuvo que ver con concretamente, ¿con qué actividades que se desarrollaron a lo largo del 2020? Mira, por alguna razón del destino, antes de empezar la pandemia, ni siquiera, o sea, obviamente nadie sabía que esto iba a pasar, pero ya estaba creándose un área del teatro o de la organización que estaba dedicada a lo audiovisual, porque una de las obras que hemos hecho vino con un proyecto audiovisual anexo, digamos, que era un documental de cómo se hizo la obra, que era una obra con un elenco completamente de actores con síndrome de Down. Es como una revisión de Hamlet a partir de sus propias historias, que, bueno, una cosa como súper interesante, además de ser registrado en proceso, y a partir de ahí nace como un área de producción audiovisual dentro de la organización. Con la pandemia,
este área que se pensaba un poco como secundario, como semillita para que vaya desarrollándose en el futuro, a ver qué pasa, este área ha como tomado, digamos, un protagonismo que no esperábamos y que es lo lógico, digamos, porque es lo que podemos concretamente hacer en el contexto en el que estamos, ¿no? Cosas como esa y otras, como por ejemplo que no se han renovado contratos o hemos tenido que cancelar el festival, reducir al mínimo las actividades del programa, los recursos que se otorgan, etcétera, ¿no? Más o menos ese sería el panorama de los cambios, Andrés. Zaida, ¿querés seguir? Venga, recojo la pregunta que vos lanzabas en relación al programa Iberescena, pero antes también me gustaría decir brevemente pues que evidentemente con la presencia de Federico y el FIA o con la presencia que ha supuesto Pepe para el FIT o lo que comentaba Eduardo, se está hablando también de grandes festivales y me parece importante recordar que hay multitud de festivales que no están a ese nivel de presupuesto, en ese nivel de trayectoria, que son los que también forman parte y tejen el entramado artístico de Iberoamérica, ¿no? Y que además ellos son los grandes vapuleados de esta pandemia. Porque la cantidad de festivales pequeños, de la misma forma que la cantidad de compañías pequeñas, independientes, que han desaparecido o que van a desaparecer como resultado de la pandemia, va a ser tremendo. Todavía estamos dentro del ojo del huracán, no podemos, aunque ya se va a cumplir un año, ya se ha cumplido un año que estamos en estas, pero seguimos estando dentro. Por lo tanto, creo que todavía no tenemos la distancia suficiente como para medir realmente los impactos de la pandemia. Pero es claro que los pequeños han desaparecido o van a desaparecer y que el entramado se sostiene también gracias a ellos. Coincido con lo que decía Eduardo todo esto se sostiene con pasión, pero también se sostiene con comida, con que todos tenemos que comer más allá de la pasión y con que las artes en vivo deberían ser un trabajo digno para todos y todas sus hacedores y hacedoras. Y en relación al programa Iberescena, bueno, pues un poco también partiendo de la base que muchos gobiernos llevaron a cabo, que muchas instituciones llevaron a cabo durante este año, el objetivo fue 0 cancelaciones, que ninguno de los proyectos que se habían otorgado a finales del año 2019, precisamente en Lima, fueran suspendidos por la pandemia. Entonces se implementaron varias mejoras que tenían que ver con cuestiones que nunca habían sido modificadas en el programa, como que, por ejemplo, la convocatoria siempre dice que los proyectos se tienen que llevar a cabo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año en curso. Por primera vez en los 15 años del programa se posibilitó cambiar esos tiempos de acción de todos los proyectos beneficiarios y este año por primera vez están sucediendo a la vez proyectos que deberían haber sucedido en 2020, que están sucediendo en 2021, proyectos que fueron beneficiados para la convocatoria 2021 y estamos empezando a preparar la convocatoria 2022, ¿no? Por lo tanto, creo que el programa, al igual que las instituciones en sí, hay que gestionar la incertidumbre y hay que tornarse flexible para poder encarar cada uno con las herramientas que tiene a la mano la pandemia. Así como algunos datos muy por encima, por ejemplo, de todos los proyectos del pasado año, más del 60% pidieron cambio para ser virtualizados. Es un
monto bastante grande de proyectos, y en esta convocatoria que se lanzó el año pasado en plena pandemia, también por primera vez se dio la posibilidad de hacer proyectos presenciales, proyectos virtuales o proyectos mixtos. El 70% de los proyectos de beneficiados son mixtos o son virtuales. Por lo tanto, digo, y no significa que esto vaya a quedar así a partir de ahora, pero sí que vuelvo a insistir en que como todavía estamos dentro de la ola, tenemos que seguir surfeándola. Entonces, cada institución, cada ministerio, cada artista lo hace desde el lugar que puede, ¿no? Y con las herramientas que puede. Sí, Bueno. me preguntaba, sí, perdón, Fede, no, me preguntaba esto justamente de lo híbrido, ¿no? De esto que decía que en general había proyectos mixtos o finalmente virtuales. Cuando quiera, Sí, Fede, solo a quería ver. agregar eso. Sí. No, me parece central y de hecho yo iba a ir hacia ese lugar. A ver, a mí me dio la sensación, bueno, este FIBA terminó el domingo, o sea, estamos ahí, digo, todavía estamos tratando de recuperarnos a una edición absolutamente singular, muy compleja, que nos enfrentó a enorme cantidad de dificultades a todos, a los gestores, a los artistas y también al público, obviamente. Pero fue una edición que se pudo hacer con, voy a usar una palabra ahora y en 30 segundos me voy a desdecir radicalmente, que se pudo hacer con un 60% de presencialidad y un 40% de virtualidad. O sea, en donde la mayor parte del festival se hizo en algún espacio físico del planeta Tierra, frente a sujetos de carne y hueso que fueron a un lugar a encontrarse con otros sujetos de carne y hueso, cohabitando el espacio y compartiendo la temporalidad. Dicho esto, digo, desde el punto de vista de la gestión, y por ahí pecando de ese excesivo optimismo del que Eduardo hablaba y del que me hago cargo, para mí esta era una oportunidad. O sea, el festival teníamos la posibilidad de no hacerlo, por supuesto, es decir, de hecho creo que gran parte de la comunidad cultural de Buenos Aires esperaba que el FIBA no se hiciera, como se habían suspendido todos los otros festivales que tampoco se habían hecho. El ecosistema de festivales de la ciudad de Buenos Aires, después del FIBA 2020, habían comenzado a caer. El Bafisi fue el primero, que no se realizó, y a partir de allí empezaron a haber serios problemas que tenían que ver con lo pandémico. El FIBA podría no haber sucedido y se podría haber tomado esa decisión y decir, esperemos a que la pandemia finalmente termine, cuando termine, y hagamos un festival como el que conocíamos. Pero también sentimos que, por un lado, tenía que ver con el cuidado del entramado artístico desarrollado y muy golpeado a lo largo de todo el 2020, pero por otro lado también era una oportunidad para desarrollar cuestiones vinculadas con el lenguaje, que a mí me parecía una oportunidad histórica, es decir, en vez de sentarme a llorar por lo que estaba sucediendo, sin negar y sin quitarle dramaticidad al hecho, reconocer que estábamos en un momento en donde habíamos empezado a discutir como comunidad artística cuestiones vinculadas a nuestro lenguaje y a nuestra disciplina que hacía mucho tiempo que no discutíamos. Comenzamos a discutir nuevamente qué es el teatro. Y a mí me parece una pregunta fundamental, es decir, me parece una pregunta que todas las culturas y todos los contextos generacionales tienen que hacerse en algún momento. ¿Por qué? Porque son cosas que se van como anquilosando y que van quedando ahí, de que las cosas son del modo en el que venían siendo. Y las cosas no son del modo en el que venían siendo, las cosas son del modo en el que alguien quiere que sean. Después decidimos si los virajes que la gente le va dando, acá me hago cargo del viraje que le dimos al FIBA en los últimos años, si es un viraje positivo o un viraje negativo. Cada uno tendrá su posición al respecto y algunos creerán que fue muy bueno y otros creerán que fue pésimo. Ahora, cuando nos encontramos con que durante todo un año yo abro las redes sociales, mis redes sociales están compuestas en un 95% por comunidad teatral, de hacedores fundamentalmente, y me encuentro con que no, pero eso no es teatro, no, teatro virtual no es teatro, no, porque el teatro es presencia. Y entonces una de las grandes preguntas
tiene que ver con cómo pensamos al teatro, qué es lo que define al teatro, y si el teatro es uno desde antes, ahora y para siempre, o si el teatro es una disciplina en sí misma histórica. Y es en sí misma una disciplina histórica y por lo tanto va a ser afectada por cada uno de los contextos históricos en los que se desarrolle. Entonces, yo provengo de un mundo pre-virtual, de un mundo pre-informático, de un mundo pre-computadora. Yo vengo de un mundo que tiene que ver con la cultura de lo analógico. Y acá es donde empiezo a desdecir lo que dije antes del 60% de presencialidad, porque me parece un enorme desatino utilizar la palabra presencialidad para definir al teatro si lo tenemos que pensar desde el contexto actual. Desde el contexto 19 de marzo del 2020 me parece perfecto. Post 20 de marzo 2020, con las respuestas que los artistas fueron dando, con la creatividad que los artistas encontraron a la hora de seguir produciendo y de seguir estando, esto que decía Zaida, ¿no? De salir a pedir modificaciones en el modo de circulación del proyecto, que es pasarlo de un espacio físico a un espacio virtual. ¿Desde qué lugar yo voy a salir a decir que uno de los proyectos que Iberescena subsidió, porque no se hizo en un espacio físico y se hizo en un espacio virtual, no es teatro? ¿Desde dónde? ¿Desde qué definición conservadora de teatro voy a salir a decir eso? Y es ahí en donde yo no quiero quedar en el lugar de la historia, y acá pensándolo en perspectiva, no quiero quedar en el lugar de la historia de aquellos que le dijeron a Samuel Beckett que lo que hacía no era teatro, porque no trabajaba la estructura de la dramaturgia del modo que se venía trabajando. O no quiero ser un neoclásico francés que se niega a que le saquen un acto a una obra, porque si en vez de 5 tiene 4, parecería que no es teatro, porque una obra se define por la cantidad de actos que tiene. Este año a lo largo del siglo XX el teatro se fue despojando de todo, por condiciones, por necesidades artísticas, pero también por problemas económicos. El teatro se fue despojando de todo, se despojó del escenario, se despojó del telón, se despojó de las luces, del vestuario, de la escenografía, del texto previo, es decir, le hicimos de todo al teatro para llevarlo a una zona de enorme creatividad. Lo único que nunca le habíamos quitado al teatro era el público. Es decir, siempre permaneció a lo largo de la historia esa relación entre el artista que hace y el público que mira, casi como decía Peter Brook en El espacio vacío. Para que haya teatro solo hace falta que alguien haga ante alguien que mire. Y entonces yo me pregunto, porque no me interesa tomar las cosas dadas, no quiero tomarlas como dadas, ¿qué significa ante? Esa frase de Peter Brook, queremos tomarlo como maestro y queremos tomarlo como referencia y queremos negar que pasaron 60 años en el medio, entre que se escribió ese libro y se dijo esa frase y lo que pasa hoy, y que pasaron por lo menos 3 generaciones en el medio. Entonces yo me pregunto, yo pertenezco a una generación determinada, ¿qué es lo que pasa con las 2 generaciones que vienen después de mí? ¿Esas 2 generaciones entienden el mundo del mismo modo a como yo lo entiendo? Entonces, si el modo en el que entienden el mundo es un modo distinto, ¿van a entender el teatro del mismo modo en el que yo lo entiendo? Si para mí jugar es ir al potrero, pero para un niño actual jugar es ingresar a un espacio virtual y dialogar con avatars que están en otro lugar del planeta y que terminan convirtiéndose en amigos. Si la noción de amigos, si la noción de pareja, si la noción de sexo pudo prescindir de la materialidad del cuerpo del otro y entendimos que no era un acto masturbatorio, que seguía siendo una relación sexual aunque no hubiese copresencia espacial de esos cuerpos para que haya una relación sexual. Si hasta logramos disociar eso, ¿por qué seguimos hablando de presencialidad? Entonces, decidí para este FIBA, un poco de manera provocadora, obviamente, Andrea, digo, sé cómo son las cosas, sé cómo funcionan y sé lo que joden determinadas palabras y determinados cambios de la palabra, pero también vengo del campo del lenguaje y me interesa provocar con el lenguaje. Y entonces nunca hablé de, no dividimos al FIBA en 2 bloques, teatro presencial, teatro virtual, sino que lo dividimos en teatro analógico y teatro digital. Y utilizamos la figura metafórica de lo analógico, que es algo impensable. El teatro no necesitaba de un adjetivo. ¿En qué mundo cabía que había que agregarle un adjetivo para definir al teatro, si el teatro es teatro? Bueno, el problema es que el 2020 lo hizo estallar y nos obligó a los que nos dedicamos a esto a buscarle un adjetivo para definir esas viejas prácticas, como decía Eduardo,
que son viejas pero vigentes y que para un montón de espectadores, me incluyo, siguen siendo centrales. Yo quiero ir a un lugar a encontrarme con alguien que haga algo delante mío en una cohabitación y en una cotemporalidad. Ahora, que una persona que hoy tiene 20 años, que es un nacido y criado en el mundo virtual, entiende la espacialidad y la temporalidad de un modo distinto. Entonces, ¿qué significa presencia? Si nos vamos a buscar una definición de la noción de presencia, tiene que ver con esa doble coordenada, con la espacialidad y con la temporalidad. Es cierto, la pandemia nos quitó espacialidad, pero el mundo antes de la pandemia había desarrollado otra espacialidad que no tiene problema sanitario, que es el espacio virtual. Y el espacio virtual es un espacio. Que a mí, que soy un viejo, no me parezca un espacio, es una cosa. Pero para un pibe de 20 años, encontrarse con un amigo en un reino imaginario y con el avatar de su amigo, es un encuentro tan real como es para mí ir a tomar una cerveza a Palermo. Es decir, para esa generación, la idea de la presencia es distinta. Entonces, ¿cómo podemos pensar en el teatro y en estas nuevas prácticas que le piden a Iberescena que les permitan rendir convirtiendo el formato a la virtualidad? ¿Por qué ahí no hay presencia? Si hay, por ejemplo, en muchos casos cotemporalidad. FIBA tuvo proyectos por Zoom. El artista estaba en su casa, el espectador estaba en su casa, estaban juntos. ¿Cómo vamos a pensar que están separados? Que no hay presencialidad en ese fenómeno. Acá, en este momento, estamos presentes. Estamos en lugares diferentes, pero estamos presentes. Entonces, negarle presencialidad, desde mi punto de vista, es quitarle algo que tiene que ver con lo que el mundo ha producido. Y el mundo ha producido cambios que hace que gran parte de las cosas que decimos, como decía Eduardo, sean viejas. Y que estemos discutiendo sobre preceptos que tal vez hay generaciones que ni se preguntan cómo huele un cuerpo, porque no tienen una relación olfativa con el cuerpo y porque sus sentidos se fueron desarrollando de un modo diferente. Para mí el olfato, el tacto, el gusto es fundamental en un encuentro interpersonal, pero para otras generaciones no. Entonces, ¿ese encuentro es menos real? ¿Yo estoy en condiciones de definir qué es un encuentro real? Entonces prefiero no arguirme ese rol de poder definir qué es lo que es un encuentro real y por lo tanto qué es un encuentro presencial y dejar que sean los artistas y los espectadores los que definan eso. Y yo en todo caso, como gestor, lo que hago es habilitar los canales, como dice Zaida, en términos de cómo se reunió el comité y decidieron hacer estallar los protocolos y los formularios y los sistemas de rendición y ser simplemente el vehículo que permita estas nuevas prácticas. Después veremos a dónde vamos, pero no es momento de definir, porque me parece que estamos en un mundo tan cerrado que lo único que podemos hacer como gran acto político es abrir. Y abrir no es definir hoy qué es teatro o qué no es teatro, sino abrazar todas esas prácticas que se fueron generando de manera novedosa y después se verá cómo el propio sistema se depura. Algunas prácticas serán olvidadas, otras prácticas serán asimiladas y otras cosas seguirán su curso. Y tal vez se inventa una nueva disciplina que no es ni teatro, ni cine, ni lenguaje audiovisual, es otra cosa. Entonces, para mí, más que mirarlo desde un punto de vista lastimoso, a lo que se pudo hacer en este contexto, estoy hablando del FIBA, fue precisamente lo contrario, fue decir, esta es la potencia que el FIBA tiene este año. La gran potencia es que estamos en un contexto donde empezamos a discutir qué es el teatro. Entonces, que el FIBA se suba a esa discusión y permita hacerlo, pero nunca con una respuesta a priori dada desde la dirección artística. Eso. Pepe, ¿querés agregar algo en relación a esto? Después le quería hacer una pregunta a Fede, pero me gustaría
No, la verdad que poco, porque Fede me ha dejado totalmente anonadado. Porque yo soy bastante naïf y ahora escuchando a Fede me di cuenta que no soy ni siquiera preanalógico, soy troglodita, ¿no? Porque en cierta medida sigo defendiendo todavía capa y espada la presencialidad del cuerpo. Me da igual el formato, me da igual el lenguaje, me da igual. Siempre que lo que se haga tenga una consonancia entre el relato y el deleite estético, a mí me da igual el vehículo con que se haga, ¿no? Pero circunscribiéndonos al campo de acción de los festivales, al menos hasta hoy, los festivales que hemos conocido siempre se han basado en la reciprocidad y en el feedback de la presencia del espectáculo con la presencia del espectador. Que mañana tiene que cambiar, por supuesto que va a cambiar. Pero yo ahí creo que sería también, siguiendo lo que decía nuestro amigo Eduardo, yo creo que todo esto hay que esperar que pase la pandemia. Creo que la pandemia nos está condicionando no solamente a la relación, sino también al pensamiento. Y el pensamiento, si lo circunscribimos única y exclusivamente en seguir los derroteros que otros nos marcan, yo creo que no es bueno para avanzar. Con lo cual yo pienso que estamos necesitados otra vez de volver no a esa nueva normalidad, sino a la normalidad de siempre, al poder ser libres para poder entrar, salir y pensar. Y creo que ahora no estamos en situación de pensar libremente. Hay muchísimas cosas que nos están condicionando. Y entonces ese condicionante para mí, por experiencia, creo que es determinante. Yo necesito, para digerir incluso tu discurso de ahora, Fede, que puedo estar de acuerdo con él en el 99,99%, necesito otro tiempo y otro espacio para saber y poder digerirlo. Muy bien. Yo me preguntaba, a ver, le quiero preguntar a Adrián si hay alguna pregunta y si no, me tomo el atrevimiento y uso este tiempito que nos queda para hacer una pregunta también que un poco me apareció en función de lo que decía Fede y en función de lo que decía Pepe también. No sé, Adrián, ¿hay alguna pregunta No. Bueno, perfecto. No, André, no hay. Digo, que bienvenidas las preguntas, ¿no? Pero voy a aprovechar entonces, ¿no? Porque me preguntaba, escuchándolo a Federico y también escuchándolo a Pepe, me preguntaba en relación, porque entiendo lo de los formatos y en algún punto coincido, y es verdad que hay una generación que tampoco, ¿no? Yo estoy lejos también de esa, pero digo, que entiende el mundo desde otro lugar, que entiende el mundo desde otro lugar, los vínculos, las relaciones, pero ¿qué pasó puntualmente? Porque lo de la forma quizás híbrida, es algo que se empezó a ver desde el inicio de la pandemia. Y a mí también me sorprendió la cantidad de producción que empezó a ver casi verborrágicamente, ¿no? Pero ¿qué pasó con los contenidos? ¿No? Sobre todo se los pregunto a quienes han estado bien en contacto. ¿Qué pasó con los contenidos? Porque un poco también vinculado a lo que dice Pepe, ¿no? Está bien que la forma haya dado cuenta de lo que estábamos atravesando, pero los contenidos pudieron dar cuenta, un poco lo que decía Pepe, ¿no? Recuperando, y también lo que decía Eduardo en algún momento, de esta transformación que estamos viviendo, que de alguna manera nos atraviesa, como decía Zaida, de tal manera que no sé si tenemos distancia suficiente ahora para entender o comprender, ¿no? Me encanta un texto de Deleuze que tiene que ver con, siempre pregunta, ¿qué es saber, qué es aprender a nadar? Y él, no, se los leería, pero para no perder tiempo, pero él dice, bueno, es entrar al mar y entro y la ola me revuelca y entré mal y bueno, y entraré otra vez y veré cómo se hace y finalmente dice, bueno, aprender es organizar el encuentro, ¿no? El encuentro entre este contexto o esta coyuntura que estamos viviendo todo y lo que cada uno tiene en su haber. ¿Y qué preguntas se hacen en función de eso? Entonces me gustaría salir, en realidad, en función a los contenidos de estos materiales artísticos. ¿Qué pasó con esos contenidos?
Bueno, si querés te puedo Dale, contar dale. Sí. pero muy brevemente, prometo ser sintético. Saben, los que me conocen bien saben que me cuesta. A ver, mira, para el FIBA se presentaron 950 proyectos para participar de esta edición. O sea, tengo un mapeo bastante atractivo en términos de lo que eran los deseos de producción de la comunidad artística de Argentina, porque aunque un 25% fue de provincia, un 75% fue de Cava. En términos generales, yo lo dije una vez en chiste, nunca en mi vida vi tantas bañaderas como este año. Porque la bañadera se convirtió en el ámbito por excelencia de los artistas. Y dicho esto en chiste, digo, ¿por qué el escenario, por qué la escena pasó al baño, ¿no? Me parece muy interesante pensar el baño. Y yo diría que todo lo que encontré fue baños y ventanas. Y me parece que cuando vos encontrás en 950 proyectos que todos ellos están hablando desde el baño o desde la ventana sobre situaciones que tienen que ver con la vida íntima, me parece que ahí se está respondiendo tu pregunta, Andrea, acerca de lo temático. Me parece que el encierro y el ámbito íntimo, el baño como ese espacio acotado de encierro, como desarrollo de un ser que nunca se muestra, la imposibilidad de salir a la escena de lo público y entonces pararse en la ventana para mostrarle al mundo cómo se mira el mundo desde esa ventana, es decir, desde el lugar en el que vos lo ves, me parece que formó parte del gran tema temático, valga la redundancia, de los proyectos que se presentaron al FIBA, que son de los que puedo hablar en términos de proyecto por la gran cantidad que hubo. Me parece que la vuelta a lo íntimo, la vuelta a una intimidad no mostrada en un contexto de redes sociales que habían vuelto desde antes público lo íntimo, pero en donde ahora no había espacio de lo público y lo público se tenía que redefinir. Digo, en donde discutimos, no sé, pienso en el caso de Argentina, ¿podemos o no podemos ir el 24 de marzo a la plaza? ¿Podemos o no podemos? ¿Podemos o no podemos ir a la Plaza de los Dos Congresos a luchar por el IBE? ¿Corresponde o no corresponde? ¿Está bien que vayamos o por contexto pandémico nos tendríamos que quedar encerrados en casa manifestando por redes sociales que apoyamos que los congresistas voten esa ley de interrupción voluntaria del embarazo? Digo, donde de pronto ese espacio de lo público se empieza a redefinir. Y me dio la sensación de que los proyectos estaban todo el tiempo hablando de eso. Es decir, que estaban permanentemente hablando de una intimidad agobiada, de una intimidad encerrada y de una búsqueda de apertura hacia el afuera que no estaba posibilitada por cuestiones normativas sanitarias. Entonces, creo que esos fueron los temas que impactaron en lo formal. O lo formal impactó en el tema. Me parece que este año, en el 2020, hubo una sinergia como hacía mucho tiempo que no se veía de esta famosa frase que estudiamos todos en la academia de la forma es el contenido. ¿Alguien más quiere? Sí, Eduardo. Yo siento a partir de lo que está diciendo Federico y que me parece sumamente atrayente, es que esto nos ha obligado a invadirnos a nosotros mismos. Nos ha obligado a meternos en la bañera, a mirar por la ventana y no sé por qué todavía no hemos podido encontrar el camino para, aunque sea bañarnos en el bidet o mirar por la puerta y no por la ventana. Estamos muy, muy invadidos de nosotros mismos y no sabemos dónde estamos parados. Esta es mi sensación. Zaida, en relación a los contenidos, vos, bueno, quizás eran proyectos que venían más antiguos y que, ¿no? que conservaron, siguieron conservando como los objetivos, ¿no? ¿O viste alguna modificación? Yo estoy más de acuerdo en línea a lo que decía Federico. En cuanto has lanzado la pregunta,
he pensado en los cuerpos. Creo que hay una mirada hacia los cuerpos. Y hay una búsqueda desde las hibridaciones. No es teatro, no es danza, no es ni siquiera ese concepto ya también caduco de performance. Creo que ha habido una hibridación hacia los cuerpos y que ahí eso está sucediendo. Y no me podría aventurar a decir nada más. No sé qué significa y no sé hacia dónde va. Solo sé que está sucediendo y que el principal hecho de las artes en vivo es que suceden. Y como decía Federico, suceden a través de una pantalla, suceden en una habitación, suceden a través de un vídeo o suceden, bueno, ahora mismo suceden aquí, por ejemplo, con mi hija, quien de repente en mitad de la reunión se ha metido y estáis viendo su manita por aquí aparecer, ¿no? Hay una mirada hacia los cuerpos, eso sí, porque creo que es lo único para los que hemos sobrevivido a la pandemia, para los que no nos hemos muerto, es la única certeza que seguimos teniendo, que nuestros cuerpos están aquí con nosotros. Calientes. Sí, y es verdad, y no hay que olvidar que es verdad que los cuerpos también fueron los más castigados, ¿no? Mundialmente. Javier, Alejandro, ¿querías agregar algo en relación a los contenidos? Y Pepe, también me gustaría, si tenés ganas de compartir algo sobre eso, sobre lo que fue el FIT en relación a los contenidos. En realidad, para nosotras, el encuentro con los proyectos empezó a finales del 2019, digamos, cuando nadie se imaginaba que esto iba a pasar. Claro. Y por el perfil de las participantes, que está dirigido a mujeres artistas escénicas y personas de identidades sexuales disidentes, como que ya el mismo perfil de las participantes también nos habla un poco del contenido que quizás podrían haber propuesto y que de hecho son el tema central. O sea, estamos viviendo en Perú en donde seguro va a ganar un candidato como digamos nuestro Bolsonaro. Eso yo creo que lamentablemente eso va a suceder y está aumentando en las encuestas por el tipo de comentarios que ya se imaginan. En el Perú no está legalizado el aborto, de hecho las iglesias quieren quitar la pastilla del día siguiente. Entonces, digamos, en un contexto tan violento hacia la mujer, los contenidos de estas 7 participantes son una reacción ante eso. Pero como les digo, fueron previos a la pandemia. Pepe, ¿te gustaría agregar algo en función de eso? No, la verdad que no. No tengo nada más que apuntar porque del festival poco te puedo hablar porque yo el año pasado no lo dirigí, tampoco pude asistir a todas sus representaciones y sí se hizo, bueno, pues digamos una especie de panorámica realmente de todos los lenguajes que hoy están circundando a través de todo lo que estamos comentando, ¿no? Uh-huh. Bien, perfecto. Adrián, ¿hay alguna pregunta en el público o alguna intervención o algo que hayan querido hacer o algún comentario? No, André, no hay ninguna pregunta. Bueno, entonces, simplemente me gustaría, en principio, agradecerles muchísimo que hayan estado acá, su mirada, su compromiso con el campo artístico, con la expresión, con reformular ciertos conceptos, como decía Federico, ¿no? y establecer otros nuevos o posibles o transformados, como decía Eddie, o bueno, como todos han dicho, ¿no? La intención era un espacio de encuentro, de intercambio, de reunión, de compartir esto que estamos viviendo, de también quizás la primera pregunta inicial fue un poco ver de dónde venimos
ver hacia dónde nos vamos de a poquito transitando, y no sabemos muy bien a dónde llegaremos. Si alguien quiere agregar algo más, si alguien quiere decir algo más, abro el micrófono para lo que deseen, y agradecerles de corazón. Esto es un encuentro que, además de gratificarme a mí como artista y como pensadora del teatro, me gratifica como persona, porque veo en el campo artístico mucho deseo, mucha pasión, mucha humanidad, y eso en principio me hace muy feliz. Así que se los agradezco que sean hacedores de nuestra cultura, y que, como decía Zaira, el derecho a la cultura es un derecho de todos, así que defender ese derecho en una sociedad, en una ciudad, en una comunidad, en una región, a mí me da mucha felicidad, me enorgullece y me da ganas de seguir adelante. Los dejo para que se despidan. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias por la invitación, y gracias a todos ustedes. Ha sido, Federico, Eduardo, Pepe, Alejandro, un placer escucharles, de verdad. Muchísimas gracias, y un beso y un abrazo muy grande para todas y para todos. Gracias, Pepe. Igual para todos, y gracias a la por seguir con el espacio, por no haber aflojado y hacer esta edición tan particular. Sí. Yo ya empiezo a lamentarme de no poder estar frente a frente y empujar a alguno o mirarlo con odio o con amor. No sé. No, o irnos a tomar un café a la... Aunque lo virtual está muy bien, pero me encantaría veros físicamente a cada uno de vosotros. Exactamente. Para darnos un fuerte abrazo. O dos. Para encontrarte, porque además durante la pandemia resulta muy difícil encontrar una persona con la cual hablar lo que uno tiene ganas de hablar. Cierto. Te encuentras con que hay vacíos muy grandes. No, y además se da una circunstancia. También el propio, pero bueno, esto gracias a Andrea, nos unió, y creo que pudimos haber estado de acuerdo o no en algunas cosas, pero yo les agradezco mucho a todos ustedes las reflexiones, y me he divertido mucho, que para mí es lo más importante en la vida. Muy bien. Bueno. Yo hace como en octubre más o menos, cuando empecé a llamarlos o comunicarme con ustedes, dije, bueno, ¿qué pasará en marzo? ¿Cómo está? ¿En qué punto estaremos? Pero agradezco la disponibilidad absoluta de todos, porque he recibido la respuesta inmediata con una alegría, un entusiasmo y una disponibilidad que me daba ganas de seguir. Así que se los agradezco en lo personal. Alejandro, gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Muy inspiradora la charla. Gracias y el encuentro. Bueno, nos despedimos, Adrián. ¿Hay algo más en el público que quiera agregar? ¿Algo que hayan comentado? No, era agradecerte a vos por coordinar esta comisión. Bueno, y gracias a todos los expositores y a los espectadores por participar del Congreso un año más. Y bueno, hay muchos agradecimientos en el chat, muchos agradecimientos por las reflexiones, por la charla, por el espacio. Hay mucha gente, hay gente de Lima que me quedaron amigos allá, que los he invitado, así que hemos podido también llegar a otros lugares, así que eso también es algo que nos está regalando la tecnología. Bueno, un placer. Más que abrazarlos y agradecerles y desearles una linda jornada, y que pronto nos encontremos en el formato que sea.